Preocupante derrota de Talleres en el Mario Alberto Kempes 2-1 ante Platense. El equipo de Vicente López consiguió 3 puntos de una muy buena manera, un triunfazo para el equipo que viene de Buenos Aires y bueno, preocupación para Talleres, preocupación para el Matador porque una serie de errores lo dejan con las manos vacías, segunda derrota consecutiva, se viene Copa Argentina, duelo mano a mano y muchas cosas para corregir por parte de Carlos Tevez, que en conferencia de prensa se mostró realmente preocupado, enojado con sus jugadores y haciendo hincapié justamente en esta situación, de tantos errores que se vuelven a cometer y de un equipo que parece que no encuentra respuestas en lo futbolístico. Vamos a analizar en detalles algunas cuestiones que dejó esta victoria. Bueno, primero y principal, para entender cómo se gestó esta victoria de Platense, esta derrota de Talleres, hay que entender que Talleres fue más o menos a cancha con lo mismo en cuanto a la última derrota, solo dos cambios, el ingreso de Forza por Gómez y el de Pietri por Rick, por el brasileño muy cuestionado en la semana. Platense manejó más o menos la misma formación que consiguió contra Instituto con la victoria, con el 4-2-3-1, con dos extremos como Mainero y Gauto, con una línea de 4 clásica y con dos volantes de contención como Amarfield y Bucio. El otro gran cambio que se vio en Talleres fue en el medio campo. En el partido pasado se había visto esta especie de 4-4-2, con Baroni tirado por la derecha y Ortegoza tirado por la izquierda, pero en el comienzo de este partido, en los primeros minutos, la intención fue otra, la de Talleres, Forza por izquierda, Ortegoza por derecha, el 5 Galarza y Baroni como el media punta, una especie de enlace ante la presencia de Di Pietri y Martínez. De Pietri siempre moviéndose por el sector izquierdo, haciendo esta diagonal, siendo también responsabilidad para Saborido, y Martínez incrustado entre Vázquez y Raggio. Uno de los puntos claves estuvo aquí, en esta situación, en lo que fue el duelo entre Vázquez, Martínez y Raggio. Lo controlaron muy bien al paraguayo, tanto Nacho Vázquez como Raggio, y me parece que ahí también puede haber algo del dominio, de lo que pasó, pensando en lo poco que pudo tener contacto con la pelota Martínez, ¿no? Baroni también tratando de meterse entre líneas, tirándose por derecha por momentos, abriéndose por izquierda por momentos, pero Amarfield y Bucio, principalmente cuando Platense se cerraba, cuando Platense defendía, era un 4-4-2 clásico, ¿no? Era así, líneas comprimidas, pocos espacios, mucha libertad para Galarza en la salida, pero pocos espacios para Esforza, para hacer esto, Ortegoza para hacer esto. Ellos fue bien controlado, por ahí el que más posibilidad de subir fue Báez, que cuando subía Báez, principalmente en el segundo tiempo, de Pietri se cerraba, quedaba así Talleres. Barón también en el segundo tiempo se posicionó más por acá y Ortegoza quedó como media punta. Báez le daba la amplitud por izquierda y lo que hacía Platense era cerrar con línea de 3, Mainero seguir a Báez hasta la línea del fondo y terminar prácticamente con un 5-3-2, ¿no? Con Gauto por izquierda, Buzo y Amarfield un poquito más presionados, tratando de buscar el mediocampo, de controlar el mediocampo, Heredia y Zapiola con la posibilidad de pasar líneas, de descender hasta su propio campo, y así Platense cerraba los espacios. Y también otra situación importante que hacía Platense, cuando tenía la pelota, cuando atacaba, en realidad cuando tenía la pelota no, cuando tenía la posibilidad de recuperar la pelota era siempre estar encima de algún jugador. Amarfi con Esforza, Bucio con Ortegoza cuando se movía por acá, si no era Silva el que lo acompañaba cuando Ortegoza estaba acá, Baroni cuando estaba en enganche también seguido por Bucio. Bueno, muchos duelos individuales, lo que decíamos de Vázquez con Martínez principalmente, Vázquez y Raggio con Martínez principalmente, muchos duelos individuales bien ganados, bien luchados y disputados por parte del conjunto de Platense, que al ganar el mediocampo, a ganar los duelos y por supuesto sumado a los errores no forzados de Talleres, fue conquistando y creo que por momentos dominó bien el juego, tuvo pasaje de buena ocupación de espacios, de transición rápida, de ocupación
de los lugares que los mediocampistas de Talleres siempre dejaban libres. Siempre había un jugador de Platense tratando de cubrir esos espacios y a partir de ahí controlando un poquito más el juego. Más allá de los 15, 20 minutos del segundo tiempo, donde está el gol de Pietri de cabeza, donde fue Talleres un poco más intenso, principalmente en lo actitudinal más que en el juego, en el segundo tiempo que consiguió el empate, y luego la victoria que termina llegando con la presencia de el 9 que había entrado, que es Nassif por Heredia, que sale a esta parte del campo de juego, un pelotazo largo, habitual, que antes era para Martínez, ayer fue para Nassif, termina cabeceando y Gauto aparece como atacando el espacio, ¿no? Peina, ataca el espacio, el shot no lo sigue, Catalán había salido con Heredia y Gauto termina definiendo con Herrera, y bueno, luego el blooper, que Báez cuando hace el cierre por izquierda termina golpeando en el lateral izquierdo y la pelota ingresando en campo propio. Bueno, la imagen esta de Talleres en ataque, ¿no? Báez abriendo la cancha por izquierda, acá la aparición de Martínez atacando el espacio, el que da la asistencia es Palomino, obviamente Talleres tratando de ganar líneas, pero muy rápidamente, fíjense qué cantidad de jugadores de Platense hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jugadores cuando hay transición de parte de Talleres de defensa-ataque, cuando hay una transición, 9 jugadores ya tratando de replegarse. Esos 9 que iban a generar 2 líneas de 4, este es Saborido, este es Mainero, siguiendo a Báez, que era una de las funciones que tenía el 7, que tuvo más función defensiva que ofensiva, pero que iba a subir, iba a tratar de seguir la subida de Báez, la línea de 4, otra línea de 4, y Heredia también incrustándose o tratando de seguir a los volantes. Hay poca llegada por Talleres por la otra banda, hay poca llegada por el centro. La jugada termina con el pase largo a De Pietri, pero en todo momento ya hay siempre superioridad de Platense. Ya hay 4 jugadores pisando el área de Talleres cuando solo Martínez queda como referencia y De Pietri que termina llegando a línea de fondo con el cierre de Vázquez sin ningún tipo de problema. Bueno, Platense en ataque, juego directo desde una jugada de lateral, juego directo al 9 que está marcado por Palomino, otro duelo aquí es el de Báez y Mainero que se dio durante toda la noche, lo que va a hacer Heredia es bajar unos metros, arrastrar a su marca, liberar este espacio que va a quedar aquí que va a ser ocupado por Mainero. Jugada clásica con la peinada del delantero, Mainero llegando a línea de fondo, metiendo un centro para Silva que termina rematando, Silva pisando el área nuevamente, rematando, y ahí es la jugada donde, bueno, Platense reclama el penal y finalmente el VAR termina corroborando y allí va a llegar el 1-0 de Platense. Bueno, otra jugada clara de Platense, sistema defensivo del Calamar. Talleres subiendo líneas, con el primer pase acá es de Forza, que siempre se manejó aquí en este sector, en el eje, siempre se liberó más Ortegoza, se liberó más Baroni, Galarza cuando en el segundo tiempo, principalmente todo en el primer tiempo, Galarza empezó a pisar un poquito más el área contraria, empezó a desprenderse, pero en el eje siempre quedaba de Forza, y vemos la cantidad de jugadores que hay de Platense, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, todos los jugadores de Platense en su propia área, el sistema defensivo clásico cuando se repliega, cuando junta líneas, lo que genera poco espacio entre líneas, hay pocos jugadores entre líneas dispuestos a recibir, por eso que el pase tiene que ser largo a la espalda, en este caso a la corrida de Pietri, que iba a correr al espacio. Báez no hace la amplitud, no se lleva marca, no tiene este recorrido como para llevarse una marca, pendiente Mainero de Báez, Saborido tratando de cortar la línea de pase de Forza, lo que decíamos, De Pietri picando al fondo y Martínez tratando de sumarse al área en el cierre de la jugada. Allí en acción, el pase que pasa entre los jugadores de Platense, otra vez De Pietri, con el centro a lo que va a terminar siendo un remate importante de Baroni, una jugada importante de Baroni que termina en la mano de Borgón. Bueno, ya en el segundo tiempo, con otra actitud, con Talleres, con otra actitud, con Baroni ya lanzándose a la derecha para que le haga el 2-1 a la marca Shot, que va a ser finalmente que lo va a tirar el centro. Baroni lo que hace es arrastrar marcas, arrastra Silva, Gauto, fíjense Gauto dónde llega, ¿no? Hace todo el recorrido de la banda
para tratar de complicar la presencia de Baroni. Y otra vez Platense replegado, con 4 en el fondo, con 3 volantes aquí que llegan hasta la línea del área propia. Ortegoza ya como media punta, Martínez y De Pietri por la banda. Va a ser finalmente Valentín De Pietri que va a llegar con posibilidad y va a convertir luego de un rebote y luego del cabezazo el empate parcial que terminaba dándole la ilusión a Talleres, ¿no? de ir a buscar. Bueno, luego las modificaciones que trató de meter Carlitos Tevez con Baloyes dándole más amplitud en la zona derecha, con Rick haciendo más o menos la función que hacía De Pietri, esto de correr al espacio con velocidad, y finalmente lo que iba a ser la victoria final, ¿no? Luego del rebote y todo lo que tiene que ver, pero ese rebote, esa jugada fortuita, ese gol en contra, nace de una jugada clásica que no fue controlada por Talleres. El pelotazo de Borgoño, largo pelotazo, buscando a quienes ya estaban en el campo, que era el 9, Nasif, el delantero alto, potente, corpulento, mucho más alto que Heredia, aunque Heredia también pelea bien arriba, y haciendo básicamente la función que hacía Martínez en el año pasado. Ganando arriba, ganando a su marca, hay un retroceso lento por parte de Talleres, que obviamente iba a buscar el partido, no hay coordinación, fíjese, el shot termina muy atrasado, muy lejos de Gauto, que lo que va a hacer simplemente es aprovechar el espacio, ver el espacio libre, atacarlo, shot muy lejos de la jugada, pierde totalmente la marca, luego la situación que se da con el rebote fortuito en Baez y bueno, lo que parecía que no iba a tener tanto peligro para el área de Talleres, finalmente termina siendo el 2-1. En definitiva, creo que es una victoria justa de Platense, porque supo aprovechar sus momentos, cuando tuvo la pelota fue mucho más fino, mucho más limpio, su sistema defensivo funcionó a la perfección, mucho sacrificio por parte de los jugadores, líneas apretadas, retroceso, cuando tuvo que armar línea de 5 la armó, cuando tuvo que marcar y presionar a los jugadores de Talleres lo hizo. Talleres muy desconectado, muy propenso al error, muchos pases equivocados por parte de los que tienen que tener el juego, Galarza, Forza, se veían por momentos presionados, no una presión asfixiante, pero sí una expresión muy inteligente para cortar línea de pases. Era lo principal que tenía que hacer Platense, sabiendo la calidad de Galarza, la calidad de Forza en cuanto a las asistencias, en cuanto a los pases, Ortegoza también con buenas habilitaciones, Baroni sin lugar a dudas, bueno, cortar esa línea de pase, complicar a Martínez, que fue acorralado por los centrales de Platense, y a partir de ahí Platense fue generando los méritos necesarios para la victoria, 2-1 por la tercera fecha de la apertura, 3 puntos de oro para Platense y mucha preocupación para Carlitos Tevez.